Hola y bienvenidos a Apolo Geeks, apologética cristiana y cultura popular. En la primera parte presentamos algunos de los argumentos hechos por Iván Antesana, un historiador e investigador que promulga la tesis de la ahistoricidad de Jesús. Y como expusimos en el video pasado, la tesis de Iván cae pedazo a pedazo por cada argumento presentado. Y para esta segunda parte exploraremos argumentos más elaborados, pero que aún así no dejan de ser prejuicios hacia las escrituras como cierta ingenuidad histórica, exegética y metodológica. Antesana dice: en un inicio el cristianismo solamente tuvo atractivo entre las clases más bajas, los más pobres y los menos educados. A lo que Chris Dupont responde: esto es total y demostrablemente falso. Tenemos en el libro de los Hechos numerosas conversiones de gente prominente como Sergio, Paulo, centuriones, la guardia pretoriana, y el mismo Pablo era un intelectual de primera clase, Lucas el médico, etc. Pero, aunque esto fuera cierto, no es más que una falacia genética. No porque la gente humilde, pobre o poco educada se haya hecho cristiana, quiere decir que el cristianismo sea falso. Después, Antesana dice: pero el punto es, y eso es lo que decía yo al principio, el argumento del silencio es fuerte en las cartas paulinas. El supuesto Pablo jamás menciona a ningún Jesús, él solo habla de un Cristo y hace menciones completamente místicas. Su Cristo es un ser celestial, cosmológico, no es una persona de carne y hueso. Y hace menciones completamente místicas. Su Cristo es un ser celestial. Su Cristo es un ser celestial. Antesana desconoce, o bien ignora directamente, un credo conocido por la erudición llamada el Credo de Corintio. Este credo se refiere a las creencias que circulaban entre la iglesia primitiva, como el lugar en que se predicaban. Además, si analizamos las cartas correspondientes del estudio del credo, es contundente de que Pablo se asegurara de predicar lo mismo que los apóstoles. El apologista Santiago Alarcón nos explica de qué se trata el credo y las implicaciones que significa para la iglesia temprana, como la predicación paulina. Dice lo siguiente, estamos en la misma hoja, la página número 6 dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, dice Pablo. Primera de Corintios se cree que fue escrita en el año 55 aproximadamente. Hay personas que piensan unos años un poquito más antes, otros un poquito después, pero no hay una gran diferencia en cuestión de tiempo. Pablo está haciendo referencia a que él, al comunicarle el evangelio a los corintios, Primera de Corintios fue escrita en el 55. Pablo dice que él les transmitió algo a los corintios. Entonces, si Pablo les transmitió algo a los corintios, tenemos que remontarnos al momento en el que Pablo visitó Corinto. Cuando Pablo visitó Corinto, se cree que aproximadamente en el año 49. ¿Estamos bien? Vamos a creer de que la crucifixión ocurrió entre en el 30 y el 33. Si fue en una fecha o en la otra, ahora no tiene sentido discutirlo. En el 49 aproximadamente se cree que Pablo visitó Corinto. Pero Pablo está haciendo apelación a algo que transmitió, pero que primeramente él lo recibió. O sea que este es el momento en donde Pablo lo transmite. ¿Pero cuándo lo recibe? Bueno, el libro de Gálatas habla acerca de un momento en donde Pablo visita a Pedro y los demás apóstoles. La palabra visitar, en Gálatas capítulo 1, versículo 20, creo que es, ahí lo deben tener. La palabra visitar es la palabra ver. Y la palabra ver en griego es la palabra historeo. La palabra historeo, ¿saben lo que quiere decir? Entrevistar. Entrevistar, buscar información histórica. Pablo dice en Gálatas que 3 años después de haberse convertido al cristianismo va a visitar a Pedro y a los demás apóstoles. Esto todos lo saben. Bien, genial. Entonces Pablo se cree que se convierte, acá vamos a poner a Pablo, se cree que se convierte aproximadamente
entre el 32, según la fecha que tomemos acá, ¿no es cierto? Entre el 32 y el 35. Esto depende según, desde el momento que nosotros pongamos a la resurrección, a la crucifixión, perdón. Entre el 32 y el 35 se convierte Pablo aproximadamente. Si Pablo dice que pasado 3 años va a visitar a Pedro para ver la historia, para recopilar información histórica, esto tiene que haber ocurrido entre el 35 y el 38 aproximadamente. Vamos a remontarnos a la fecha más tardía, al 38. Eso quiere decir que es muy probable que entre 8 a 10 años, desde el momento de la crucifixión, ya esa historia esté dando vuelta en el mismo lugar en donde Jesús fue crucificado. Esto incluye, obviamente, la creencia de la resurrección de Jesús de carne y hueso. Entonces, ¿por qué decir que el mensaje como el Jesús de Pablo es diferente al de los cristianos primitivos, es decir, un Jesús resucitado de carne y hueso? Chris Dupont también tiene unos buenos palos para las palabras de antesana. Aquí tuve que regresar el video y escuchar de nuevo. No podía creer que alguien afirme que Pablo nunca menciona a Jesús, que solo menciona a un Cristo. Es sorprendente que estos ateos se llamen intelectuales honestos. Simplemente tomando la epístola de los romanos y a los filipenses, 2 cartas auténticas de Pablo por los estándares más altos de escolaridad, las palabras Christos, Jesús, Cristo Jesús, se encuentran juntas refiriéndose a Jesús al menos 50 veces. Esto ya cae en lo ridículo. Aquí algunos ejemplos en griego y español. No solo esto, tenemos evidencia positiva de que Pablo cita a Jesús en los evangelios canónicos, dándonos evidencia de que, al menos, Pablo conocía muchos dichos de Jesús y los puso en papel, posiblemente antes que los evangelios. Teniendo en claro lo tremendamente huecos que son los argumentos de antesana hasta ahora, nos centraremos en responder al núcleo central de la argumentación de este historiador, y son los requisitos para las fuentes históricas. ¿De dónde saca los requisitos presentados? Por supuesto, sus requisitos son contraproducentes para sí mismo y para la historia antigua misma. Solo veamos, por ejemplo, el primer requisito que antesana menciona, y es que las fuentes deben ser contemporáneas. Sin vacilar, Chris Dupont dice tajantemente: otro disparate. Primero, no nos dice a qué se refiere con contemporáneas. Jesús fue contemporáneo de Pablo y tenemos sus escritos. En segundo lugar, si vemos los escritos, por ejemplo, de Alejandro Magno, sus biografías se escribieron siglos después, 400 años más tarde para ser exactos. Pero nadie se cuestiona el cómo podemos saber tan poco acerca de Alejandro. Así que, aunque es deseable que la fuente sea lo más cercana posible a los hechos que recuenta, no es necesario que sea una fuente contemporánea para ser confiable. Esto solo demuestra poca erudición en materia de historiografía. Solo imaginemos por un momento los problemas que puede acarrear esto a nuestra historia. Según la erudición de antesana, no podemos confiar, o en el peor de los casos, no es fiable la existencia histórica de Alejandro Magno por no tener un testimonio contemporáneo. Esto es prácticamente deshacernos del trabajo de Plutarco, por ejemplo, siendo uno de los biógrafos de este conquistador multifacético solo por este supuesto criterio, y esto que solo hemos mencionado un ejemplo. Luego, tenemos otro requisito de la lista de antesana, y es que las fuentes no deben contradecirse. Igualmente, Chris responde: curiosamente, Tácito y Suetonio se contradicen en algunos lugares. Por ejemplo, en cuanto al incendio de Roma durante el reinado de Nerón, Tácito y Suetonio proveen relatos contradictorios, pero aún así los historiadores creen que hubo un gran incendio en Roma en el siglo I. Cuando el Titanic se hundió, algunos testigos afirmaban que primero se partió en dos y luego se hundió. Otros afirman que se hundió entero, pero no porque tengamos una contradicción tan clara como esta, concluimos que el Titanic no existió o que nunca se hundió. Esto es ridículo, pero eso es precisamente lo que los mitistas como Iván quieren que pensemos. De hecho, también es la tajada que utilizan los escépticos para las contradicciones del Nuevo Testamento, pero falla rotundamente al ser precipitados y no concentrarse en el núcleo de la historia y narración. Sin embargo, ese no es el tema de hoy, pero hay algo importante que anotar sobre las contradicciones que antesana presenta, y es que una proposición es contradictoria cuando es la negación de otra proposición, lo que nos lleva a decir que una proposición es verdadera u otra es falsa. Por ejemplo, la Tierra es plana. La Tierra no es plana.
Estas proposiciones son contradictorias porque la segunda es la negación de la primera, y por lo tanto ambas no pueden ser verdaderas, como tampoco ambas pueden ser falsas. Otro ejemplo puede ser: Dalia está viva. Dalia no está viva. Este tipo de contradicciones son las que un historiador no quisiera encontrarse en fuentes históricas. Solo imaginemos que una fuente A afirma que el evento X ocurrió, mientras que una fuente B afirma que el evento X no ocurrió. Como se mencionó antes, realmente el problema radica en la segunda proposición, que es la negación de la primera. Ahora, el historiador tendría problemas ya que solo una de ellas puede ser verdad, pero ¿realmente el evento X sucedió? Ahora, si la fuente A afirma que el evento X ocurrió en un lugar W a la hora T1, y una fuente B dice que el evento X ocurrió en un lugar W a la hora T2, entonces ya no existe una contradicción. Por supuesto, tenemos una discrepancia a lo que se refiere a la hora del evento X, pero ambas fuentes están de acuerdo en que el evento X ocurrió en el lugar W. Pongamos un ejemplo más claro. El científico Andrew Jackson afirma que ocurrió un gran terremoto en Alaska a las 2 p.m., mientras que el geólogo Patrick Johnson afirma que el terremoto ocurrió en Alaska, pero a las 5 a.m. Claro está, el hecho de que haya una discrepancia en el momento que ocurrió el terremoto no es una contradicción en sí misma, pues ninguna afirmación niega la otra. Y eso es justo lo que sucede con los evangelios, por ejemplo, en las narraciones de la tumba vacía. Esto puede reforzarse si es que existen otras fuentes que, a pesar de la discrepancia en cuanto al tiempo o el lugar, no se pone en duda que dicho evento ocurrió. Así que el historiador tendría que buscar una explicación de dicha diferencia en cuanto a la hora o el lugar, pero concluir que las fuentes no son confiables por ello, tal como lo hace Antesana, sería una conclusión drástica y apresurada, además de ser un razonamiento inválido, un argumento falaz. Puede que alguien objete que, aunque todas las fuentes están de acuerdo en que el evento X ocurrió, no quiere decir que realmente pasó, ya que se podría estar mintiendo respecto al hecho. Sin embargo, aparte de tener que mostrar evidencia para sustentar el juicio, para eso existen los indicadores de autenticidad antes mencionados, los criterios que se requieren para determinar si lo que narran las fuentes es auténtico. Siguiendo con los requisitos de historicidad que Antesana presenta para su núcleo de argumentación, él afirma también que las fuentes deben ser imparciales, a lo que Chris Dupont responde: esto me gustaría ver de qué libro de historia lo sacó, porque en ningún libro de historiografía lo vas a encontrar. Precisamente el método historiográfico ayuda a filtrar opiniones sesgadas de hechos históricos. Solo veamos este ejemplo. Digamos que el bando 1 registra lo sucedido en una guerra, incluyendo la crueldad y las muertes registradas. Por otro lado, el bando 2 registra un diferente número de fatalidades y eventos crueles. Es bastante lógico pensar que el primer bando puede estar inflando o exagerando los hechos por su posición, y eso va para el segundo bando. Puede que hagan lo contrario, pero no porque exista un sesgo automáticamente se debe negar el evento. Ahora, la siguiente objeción de Antesana a la supuesta mala metodología histórica, según él, por el cual se concluye que Jesucristo existió, es porque los evangelios no son independientes. Chris Dupont asalta y dice de nuevo: Iván se queja y dice que no son independientes, pero si supiera lo mínimo de historiografía bíblica, sabría que incluso los eruditos ateos y agnósticos reconocen las siguientes fuentes independientes de los evangelios. El Evangelio de Marcos. M es el material especial que incluye Mateo, pero que no se encuentra en otro evangelio. L es el material especial exclusivo de Lucas. El Evangelio de Juan, el documento enigmático de tradiciones que los eruditos críticos denominan Q o fuente Q, que incluye todo el material contenido tanto en Mateo como en Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Así pues, contamos con material de 5 fuentes independientes y de estas fuentes podemos sacar historia. Poco después, Antesana regresa con el tema de las contradicciones, y como ya vimos, el tipo de contradicciones en un sentido lógico y estricto no se encuentran en los evangelios. Que existan diferencias en los detalles alrededor del núcleo de la historia es completamente innegable, pero no se sigue que por eso el núcleo del relato es falso o no confiable. Ese es un razonamiento torpe e inválido. Chris Dupont también comenta lo siguiente:
En cuanto a las supuestas contradicciones, yo aquí me remitiría a ver las respuestas que ya existen desde hace siglos en cuanto a estos pasajes. Pero siendo generosos, aunque le diéramos a Iván el argumento por ganado y digamos que hay contradicciones en la Biblia, no por eso quiere decir que el texto es totalmente falso. La resurrección se puede demostrar históricamente si es el caso, aunque concedamos que hay contradicciones. Y aparte, estas supuestas contradicciones no lo son cuando se estudia el texto a fondo. Por cierto, si todos los evangelios fueran idénticos, los ateos los acusarían de colusión. Pero aquí, Iván ya dijo que los evangelios no son independientes y se copiaron, pero luego se queja de que hay diferencias. Esto demuestra que el ateo no va a estar conforme con ninguna respuesta que se le dé a estas supuestas contradicciones. En realidad, el que haya diferencias entre los evangelios es muestra de su independencia como documentos de testigos presenciales. Llegando al final de la conferencia, Antesana afirma que hay paralelismos entre Jesús y otros personajes. Por ejemplo, afirma que el autor de Marcos plagió algunas ideas de Homero para desarrollar el personaje de Jesús. No vale la pena ni hacer una broma sobre esta locura. De hecho, Antesana presenta pruebas espurias para esto. De todos modos, este razonamiento no es nada nuevo, ya que eruditos como Richard Carrier hacen razonamientos similares. Pero todos terminan concluyendo que un relato es plagio de otro solo porque existen paralelismos. Antesana, como otros, están argumentando de la siguiente manera. Si un relato contiene paralelismos con otro relato, entonces dicho relato es un plagio. El relato sobre la alimentación milagrosa de Jesús en Marcos contiene paralelismos con el relato de Telémaco. Por lo tanto, el relato narrado sobre la alimentación milagrosa de Jesús en Marcos es un plagio del relato de Telémaco. Es fácil detectar qué está fallando con este razonamiento, ya que la primera premisa es falsa. No podemos concluir que un relato es plagio de otro solo porque existan paralelismos. Veamos por ejemplo esta historia. Resulta que el 28 de julio de 1945 un avión B-25 despegó y en la densa niebla se estrelló contra el edificio Empire State. Si tomamos la primera premisa del argumento de Antesana como verdadera, entonces uno se vería obligado a razonar de la siguiente manera. Si un relato contiene paralelismos con otro relato, entonces dicho relato es un plagio. El relato del 9/11 contiene paralelismos con el relato del 20 de julio de 1945. Por lo tanto, el relato del 9/11 es un plagio del relato del 20 de julio de 1945. Obviamente, esta es una pésima forma para razonar respecto a algún evento. No obstante, aunque le diéramos el razonamiento como verdadero a Antesana, a pesar del sinsentido que es, no se sigue que Jesús nunca existió, o que por lo menos todo el Evangelio de Marcos o todas las narraciones de los 4 evangelios son un plagio. Volviendo con los paralelismos, esto dista mucho de ser una prueba en contra de la historicidad de Jesús. Son los prejuicios y malos razonamientos de los escépticos. Pero los malos razonamientos continúan por parte de Iván Antesana, ya que este historiador apela al mitotipo de Rank Reglan o figura del héroe, para demostrar que Jesús era una figura mítica, a lo que, como costumbre, Chris Dupont responde. El problema principal de este mitotipo es que está obsoleto desde hace 70 años y para hacer coincidir a los personajes históricos muchas veces hay que distorsionarlos. En todo caso, figuras históricas como Hitler y Napoleón dan el ancho del patrón al igual que otros héroes míticos de la antigüedad. Por si fuera poco, el mitotipo ignora el método y los criterios de historicidad. Y aterrizando con la conferencia, Antesana afirma que los evangelios tienen una estructura del tipo ABCCBA y que esto, sin vacilación, demuestra que los evangelios son puros mitos. De nuevo, veamos la forma de razonar de Antesana. Si un relato contiene una estructura de anillos, dicho relato es un mito. Los relatos de los evangelios contienen estructura de anillos, por lo tanto, los relatos de los evangelios son un mito. Aquí es fácil ver cuál premisa es falsa. Además, Antesana es presa de sus propias palabras al decir: yo escribo un tema A, un tema B y un tema C, y para terminar escribo el tema C, el tema B y el tema A. Unos anillos concéntricos, y eso es lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y obviamente la historia ocurre en anillo, no, la historia ocurre como ocurre. Pero si empleamos el razonamiento anterior, tenemos un caso extraño de esquizofrenia. Si un relato contiene estructuras de anillos, dicho relato es un mito. Los relatos en las biografías de Suetonio contienen estructura de anillos.
Por lo tanto, los relatos de la biografía de Suetonio son un mito. La estructura de anillos es un recurso literario para unir ideas paralelas y encierra el punto principal de lo que está registrado. Si este recurso no solo se encuentra en los evangelios, sino en otros libros de la Biblia, como en los Salmos, por ejemplo, no hay ninguna razón para concluir que los relatos de los evangelios son falsos. Por eso podemos considerar a los evangelios como una aproximación del género de biografías antiguas. Entonces, Iván Antesana no solo ha fracasado en presentar un caso coherente digno de erudición que determine la historicidad de Jesús y el mitismo de los evangelios. Lo que tenemos aquí es un mitista y pseudo historiador mal preparado, y parece que cualquier individuo con un moderado conocimiento de la erudición neotestamentaria e historiográfica no se dejarán encantar por este discurso mítico que escépticos recitan tal cual trovador. Pero aún así, tendremos que desenterrar este tipo de discursos en el futuro, puesto que los mitistas todavía siguen predicando este tipo de historias de fantasía. Y para llegar al clímax de esta historia, tenemos a este trovador que, a pesar de sus grandes tropiezos, se redime y en lugar de presentar un argumento en contra de la fiabilidad de los evangelios, nos termina dando una razón a favor de la fiabilidad de los evangelios. Para hablar del problema del cáncer es hablar del problema del mal y del sufrimiento. y del sufrimiento.